Shantihi. Om Pas Pas Pas. Om Namah Shivaya. Bienvenidas, bienvenidos a este satsang de los domingos. Hoy vamos a retomar el estudio de las 20 instrucciones espirituales que empezamos hace el año pasado ya, que es un escrito muy poderoso de Swami Jivananda, entre las tantas instrucciones que nos ha dejado. Es una, bueno, guía de instrucciones 20 para perfeccionar nuestra práctica espiritual y tener una guía, ¿verdad? Shivananda dice sobre estas 20 instrucciones contienen la verdadera esencia de todo sadhana, de toda práctica de yoga. El karma yoga, el bhakti, el jnana, el raja yoga llegarán a todo aquel que los siga sin reservas. Son la clave para el rápido desarrollo y el cultivo del ser físico, mental, moral y espiritual de la humanidad. Si observas rigurosamente estas instrucciones, te conducirán a la liberación, a moksha. Estamos en la instrucción número 12. Les voy a leer brevemente las anteriores. La primera instrucción que nos dice que nos levantemos en el Brahma Muhurta, que es el periodo entre las 4 y las 6 de la mañana cada día, para practicar la meditación, lo primero, ¿no? El segundo punto es justamente eso, ¿no? Que nos sentemos en un espacio, que después va a decir tu cuarto consagrado, para hacer japa y meditación durante media hora. El tercer punto es hacer japa, que aquí profundiza la práctica del japa, que ya la estudiamos, que es la práctica de la repetición del mantra, y hoy en el punto de hoy la vuelvo a recordar en un aspecto que ahora vamos a ver. El tercero era, repite un mantra como Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Hari Om, según tu gusto o inclinación, entre 108 y 21.600 veces al día. Este es un rango muy amplio que nos da, pero para nosotros la instrucción básica es por lo menos no 108 solamente, ni 21.600 veces. Dice Sivananda media hora, eso lo dice al principio, en la segunda instrucción, ¿verdad? Eh, Luego, la cuarta instrucción decía disciplina dietética. De eso ya hablamos. Tenemos que tener también en nuestra vida espiritual un autocontrol sobre la alimentación. Eso lo trabajamos para la salud, no solamente para la meditación. Después, el punto 5 decía ten bajo llave un cuarto de meditación separado. Esto ya trabajamos. 6, haz caridad regularmente. 7, estudia sistemáticamente las escrituras. Eso es Swadhyaya. 8, practica brahmacharya, es la preservación de la energía vital, de todos los sentidos, pero en especial la moderación en el trabajo, en el uso de la energía sexual, y para los célibes específicamente es el celibato, por supuesto, pero se va adecuando a cada uno, ya lo trabajamos. 9, aprende alguna oración de memoria y repítela antes de comenzar el japa o la meditación. Japa es la práctica de repetición del mantra, que ahora nos va a dar algo complementario para tener en cuenta y vamos a trabajarlo. Vamos a llegar ya al punto 12. 10, abandona las malas compañías, y tener satsang regularmente. El 11 era ayunar regularmente. Y el 12, que es el que vamos a trabajar hoy, dice lleva un japa mala, ponlo en el cuello, en el bolsillo o bajo la almohada por la noche. Lleva un japamala. Japamala es el rosario, ¿verdad? Eh, Técnicamente, la palabra mala, que es con la larga, mala, significa guirnalda. Es una guirnalda de cuentas, para pasar las cuentas. Ahora vamos a hablar, pues, en un momento técnicamente cómo las tenemos que pasar, etcétera. Vamos a trabajar con un comentario al inicio de Swami Chidananda, discípulo directo de Swami Shivananda y uno de sus sucesores. Entonces él nos dice, vuelve a repetir la instrucción, ¿no? En su comentario dice, ten un japa mala, un rosario alrededor de tu cuello, en tu bolsillo o debajo de la almohada por la noche. Dice, y aquí agrega Chidananda, de modo que incluso si te despiertas inmediatamente, no pierdas la oportunidad
de hacer un poco de japa. El rosario es un recordatorio, ¿verdad? Que constantemente, estés donde estés, te llama a practicar, a repetir el mantra. Es un instrumento que está en todas las tradiciones, tal vez en la tradición de la India es el formato más ancestral, pero todas las culturas, las principales, ¿no? Por supuesto que los cristianos tienen el rosario cristiano, que tiene la misma finalidad, eh, tal vez con una organización distinta, pero tiene la misma finalidad de concentrar la mente eh, al sostener las cuentas y repetir la oración o el mantra, está generando un trabajo de concentración extra. Por supuesto que se puede repetir el mantra sin este instrumento, ¿no? Sin el japamala, se puede rezar sin el rosario, pero por lo menos empezar tu práctica de japa, de repetición del mantra, sosteniendo el japamala, te trae una organización que puedes ver hablar de la geometría sagrada de la constitución del 108, que es la cantidad de cuentas. eh, Te ordena el proceso, te lo hace mucho más consciente. También siempre señalamos que cuando utilizamos el Yapamala, hay muchas más partes de nuestra existencia que están allí funcionando. Si no usamos el Yapamala, está nuestro verbo, nuestra mente trabajando, pero cuando usamos el Yapamala, aparte del verbo y la mente, está los karma indriyas, el karma indriya de la mano. Karma indriya significa el órgano o el sentido de acción de la mano. Tenemos 5 karma indriyas y 5 jnana indriyas. Los karma indriyas y los jnana indriyas actúan eh, cooperando entre ellos. Son los órganos de acción y los órganos de percepción, lo que llamamos los sentidos. Cuando estoy con el japamala, estoy primero con mi órgano de acción de la mano, karma indriya de la mano. Los karma indriyas son las manos, son 5. Las manos, los pies, la boca, el órgano reproductor y el ano. Son los 5 órganos de acción. Entre ellos la mano, bueno, es uno de los principales. Y cuando estoy con el Japamala, en mi oración, en mi repetición del mantra, están las manos allí trabajando. También está el Jnana Indriya del tacto. El sentido del tacto está allí operando también. Entonces se vuelve un proceso muy integrador. ¿eh? Entonces, tener a su vez el Japamala, dice Yogananda, que lo usemos y que lo tengamos siempre cerca, o bien dentro en nuestro cuerpo. No es para adornar, no es un instrumento de vestimenta, de adornar, como si fuera un collar. Por eso incluso si lo llevamos tapados es mejor, especialmente cuando estamos fuera, para no llamar la atención de las miradas de las personas, que pueden haber diferentes juicios sobre lo que tenemos allí puesto. Por supuesto que si estamos en comunidad espiritual, en un centro de yoga, bueno, está perfecto tenerlo externamente, pero no con el concepto, si lo tenemos, no es para adorno, sino para que nos recuerde en todo momento que tengamos un tiempo disponible, que tenemos que pasar la cuenta, ¿no? También Shivananda dice, o si no lo querés tener puesto, bueno, tenerlo siempre cerca en tu altar, por supuesto, o debajo de tu almohada es una energía de protección, porque va quedando cargado de la divinidad en Chapamala y es un instrumento que se carga energéticamente positivamente, ¿no? Eh, para pasar el Japamala vamos a ya dar alguna instrucción técnica. Muchos de ustedes ya lo tendrán porque ya han escuchado, pero siempre tenemos personas que se suman nuevas. El Japamala eh, está constituido, el tradicional de la India, de cuentas que son semillas de árboles naturales, ¿no? Y cada semilla puede estar asociada a un aspecto u otro de la deidad. Por ejemplo, este es un Japamala de Rudraksha, y es relacionado con Shiva. Rudraksha significa eh, la lágrima de Shiva. Aksha significa lágrima. Rudra es Shiva, ¿no? Se dice que Shiva eh,
meditando en la humanidad que iba a entrar en este Kali Yuga que estamos ahora con tanta impureza, con tantas malas con A corta. El mala con A corta significa impurezas. Mala con A larga es el japa mala, que ayuda a limpiar las impurezas de la mente. Entonces, que son la lujuria, la avaricia, la ira, los celos, la envidia, la soberbia, todas esas impurezas que tenemos que limpiar para que se manifieste la divinidad en nosotros. Y se dice que Shiva estaba eh, meditando en cómo iba a entrar la humanidad en esta etapa del Kali Yuga con tanto impureza y estaba misericordioso y triste por la humanidad. Y se dice que le cae una lágrima de sus ojos y esa lágrima cae en la tierra y de esa lágrima nace el árbol de Rudraksha, que es un árbol muy sagrado que da esta semilla. Esto está asociado con Shiva, pero también está, por ejemplo, el Tulsi, que es otra planta y árbol sagrado relacionado en este caso con Krishna, con Vishnu, con Narayana. También que es una semilla sagrada, cada semilla tiene su historia. ¿eh? Está también el sándalo, que es otro árbol sagrado. Los malas de Tulsi y de sándalo están asociados con la energía de Vishnu, de Krishna, también de Rama. Y los malas de cristal, de rosa, están asociados con la Madre Divina. Entonces uno, de acuerdo a su deidad, por supuesto que se puede usar cualquier instrumento, cualquier semilla para cualquier aspecto, en el sentido práctico, digamos, pero si uno quiere afinar bueno, está más sintonizado y quiere tener más relación directa con un aspecto elegido, bueno, si es devoto de Shiva, va a usar el Rudraksha; si es devoto de Krishna, un Tulsi o sándalo; si es devoto de la madre, cristal o rosa. Entonces el Yapamala siempre se utiliza utilizando la mano derecha en nuestra tradición, ¿no? Tradición de la India. La derecha es la diestra, la mano divina. Esto incluso es bíblico. La mano derecha, eh, se dice en la Biblia, te protegeré con mi diestra. La diestra es la mano de Dios, y a nosotros también es la mano divina. Las deidades vienen con la diestra así, ¿m? Que quiere decir la Abhaya Mudra, quiere decir no temas; Bhaya quiere decir miedo; Abhaya no temas, y te muestran la derecha. También en la tradición cristiana Jesús viene en una de sus imágenes más preciosas, que se llama la Divina Misericordia, viene así con la mano derecha de esta manera, mostrándola. Entonces por eso se dice que para toda práctica espiritual, ritualística, eh, ofrecer el incienso, encenderlo, encender la luz, eh, hacer arati, y por supuesto pasar el mantra, el japa, se debe usar la mano derecha, incluso si sos diestro, si sos siniestro, siniestro si usas la izquierda, eh, eh, tenés que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Por utilizar la derecha y estás activando ese aspecto divino. Las dos manos tienen los dos lados tienen su complemento. La mano izquierda representa la individualidad, representa el ego, que tiene que, bueno, juntarse; por eso hacemos el Anjali Mudra, la oración, eh, el símbolo de oración, el mudra de oración, y se genera ahí una unidad. Pero para lo que es la parte de la repetición del mantra, bueno, con la mano derecha es que hay que usar, ¿verdad? Y se saca siempre el índice, que a su vez dentro de las manos, cada dedo tiene su energía. El pulgar es la energía divina, por eso hacemos este gesto: está todo bien, y mostramos el pulgar. No decimos está todo bien y mostramos el índice. El índice representa el ego, ¿no? Que es el dedo acusador. Se dice cuando uno acusa con el índice, hay un dedo apuntando al otro, juzgando, pero hay tres que te apuntan a vos, o sea que tenés que tener cuidado de no acusar. Y ese es el ego. Por eso en yoga, cuando nos rascamos con el meñique o con el pulgar; o cuando le decimos a alguien tráeme esto, le decimos tráeme esto. No señalamos con el índice. Y para repetir el mantra no utilizamos el índice, lo sacamos, para que no esté el ego ahí participando. Eh, y apoyamos, sobre, puede ser el medio,
y usamos el pulgar, que es el dedo divino, ¿no? Por eso también el gesto de Chin Mudra, que es el ego tiene que postrarse, acercarse a su vez a la divinidad, que es el pulgar, y de esa manera se genera la unidad, y se trasciende todo lo mundano, ¿no? Y se logra entrar en unidad con el divino. Pero es el ego el que tiene que hacer vandanam, quiere decir postrarse y acercarse a la divinidad, ¿eh? Entonces ese ego, bueno, se saca eh, y se utiliza el pulgar para pasar, apoyándolo puede ser en el medio, y se utiliza el pulgar. Entonces es un mantra o una Namah Shivaya, una cuenta, un mantra, una cuenta. Cuando se llega a la cuenta 108, que vamos a finalizar con la parte del significado más esotérico del número 108, no se toca la cuenta que está colgando. Los malas indianos tienen siempre una cuenta que esta pobrecita está un poco desgastada, pero tiene siempre un hilito, ¿verdad? Un grupo de hilitos que la marcan, que se llama el Meru. Meru es Dios, es la divinidad, que vendría a ser, si las contamos, vendrían a ser, si contamos el Meru, vendría a ser 109 cuentas, pero en realidad como no se cuenta, porque Dios está más allá de toda cuenta, y es infinito, no se cuenta y no se toca. Por eso decimos que tiene 108 cuentas, pero son 108 más esta, que se llama Meru, que es la divinidad. Por eso no sé, cuando se llega a pasarla 108 veces el mantra, no se toca el Meru, que es la que cuelga separada, sino que se da vuelta y se vuelve. Siempre el Yapamala se tiene que pasar hacia adentro, no hacia afuera, que hacia adentro sería en sentido horario, es el sentido sagrado, ¿no? Para nuestra tradición. Se cuenta, se pasa la mala hacia adentro con la mano derecha. Solemos, se nos suele decir en nuestra tradición que el mala no debería tocar el piso nunca, ni y cuando lo estás pasando, elevarlo por encima del chakra, incluso del plexo solar, que esté a la altura del corazón. Por eso allí participa la izquierda, que es el aspecto que tiene que purificarse, participa sosteniéndolo para que no quede por debajo del plexo solar, que esa sería la parte genital, y bueno, y más todavía. eh, entonces se lo eleva, ¿m? Y ahí se pasa. Generalmente, bueno, uno puede, Shivananda nos dice empezar con media hora al día, por lo menos una vez al día, lo primero que hagas, ¿no? Eso lo dicen las primeras dos, tres instrucciones, ¿no? Que te levantes temprano, él dice en el Brahma Muhurta, pero bueno, vamos a ser piadosos para nosotros, que a veces no podemos levantarnos tan temprano, Brahma Muhurta es las 4 de la mañana, entre las 4 y las 6 antes de que salga el sol. Si no podemos, por cualquier razón, lo más temprano que podamos y lo primero que hagamos, ¿no? Dedicar eso, irte a tu espacio de meditación, todo esto ya lo charlamos en los satsang pasados, para media hora estar repitiendo el mantra, ¿eh? Entonces, siempre empezar con una oración de comienzo, y luego pasar el mantra de tu deidad elegida, ¿eh? Siempre aconsejamos tener una deidad en la cual me consagre y utilizar para esa media hora un solo mantra siempre, que sea tu mantra elegido. Después, para otros momentos del día, con otros propósitos, puedes invocar los otros aspectos, ¿verdad? Pero tener uno que sea el consagrado y repetir por lo menos media hora. Después, lo ideal es, por supuesto, sentarse una vez más, por lo menos, o dos veces más, o todas las veces que puedas, hacer pausas, ¿no? Eh, en mi caso, yo empiezo siempre con el Japamala, hago unos cuantos yapamalas hasta que me gusta después quedarme lo más quieto posible, sin movimiento y seguir, ¿verdad? Ya, como habías visto en las otras satsang, cuando hablamos de japa, el japa se puede repetir, el mantra se puede repetir audible, como estamos haciendo ahora, susurrado o mental. Entonces uno puede pasar porque son tres niveles que le dan variedad a la mente y a su vez, cuando nos cansamos de uno, pasamos al otro nivel y es como que volvemos a captar la atención de la mente. Pero el más avanzado obviamente es el mental, ¿no? Y ahí cuando pasamos a mental ya podemos dejar el Japamala o el que se sienta
cómodo haciendo la media hora con el Yapamala, maravilloso. Eso en mi caso me canso un poco y aparte quiero quedarme sin movimiento, ¿no? Necesito ir a la quietud, incluso ya no usar los karma indriyas sin tanta acción, pero sí me sirvió al inicio para concretizar, y después ahí ya me quedo repitiéndolo mentalmente e incluso después ya lo suelto y dejo lo más silenciosa posible la mente. Shivananda dice, después de hacer tu media hora de japa, del mantra, quédate un buen tiempo en silencio lo más que puedas, ¿no? Entonces es una buena combinación el usar el japa como para eh, iniciar o si te sirve para toda la media hora, maravilloso, ¿no? Ahora vamos a ver algunos beneficios del por qué el 108, etcétera, ¿verdad? ¿Qué nos dice Chidananda? Nos sigue diciendo, nos dice... El Yapamala se utiliza con el propósito de la repetición del nombre del Señor. Generalmente contiene 108 cuentas. Un hombre respira 21.600 veces al día, porque respiramos 15 veces por segundo. Y si multiplicamos la cantidad de segundos que hay perdón, 15 veces por minuto. Si multiplicamos la cantidad de veces, la cantidad de minutos del día, más esas multiplicadas por esas 15 respiraciones por minuto, eso va a dar 21.600 veces. Si uno hace 200 malas de japa, eso suma 21.600. De este modo se realiza un japa por cada respiración. Esto es ya una práctica muy avanzada, ¿no? Que Sivananda le indicaba a sus monjes más avanzados que se dedicaban únicamente a eso. Nosotros estamos dedicados a las cosas del mundo, digamos, y sí tenemos que dedicar momentos a la práctica espiritual. Por eso no vamos a tener el tiempo ni todavía la predisposición para hacer 200 malas de japa al día, eh, pero con que hagamos media hora está perfecto, ¿no? Y por supuesto después tratar de mantener el mantra en todo momento. Cuando estoy siempre en cada acción, en cada actividad, siempre tenerlo de fondo, ¿no? Y constantemente traerlo al momento que estás actuando, ¿no? Los malas contienen cuentas que forman divisiones de 108. El Meru, la cuenta central del mala, indica que has realizado la repetición 108 veces, pero ese Meru no se toca. Esto también señala que cada vez que llegas a la cuenta Meru, has avanzado un paso más en el camino espiritual y has superado un obstáculo. Una parte de tu ignorancia es eliminada, con cada japa, con cada mala. Gurudev Swami Shivananda dice en su libro sobre sadhana que usar un mala ayuda a la atención y actúa como un incentivo para continuar el japa de manera constante. Te ayuda a concretizar y a poner más atención por lo que explicamos al inicio, ¿no? Y después te ayuda para continuar con el japa mala, con el japa, perdón, de manera constante. Y después ya, obviamente, no vas a estar todo el día con el japa mala, se te instala en un punto el nombre de Dios como un recuerdo constante, eso se llama smaranam. Vamos ahora a trabajar un poco, a veces siempre viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene 108 cuentas? Le voy a leer un libro, porque de parte de Sivananda no he encontrado a lo largo de años algo específico, él no le da mucha atención a la numerología, pero sí, desde otros ámbitos se habla mucho del 108, ¿no? Le voy a leer un libro que tiene una parte preciosa que habla sobre eso. Es un libro escrito por Pedro Soto Adrados sobre Arunachala y su Pradakshina. Este libro lo compré en la montaña sagrada de Shiva, en el sur de la India, en el ashram Ramana Ashram, que es donde se iluminó este gran ñani, a los pies de esa montaña. Y en este libro se explica toda la mística de esa montaña sagrada y de Shiva. Eh, y tiene una parte muy, muy interesante sobre el 108,
que el 108 es 9, ¿no? Es el número 9, ¿eh? Que es un número muy místico, ¿no? Ahora vamos a ir hacia ello. Entonces dice este escritor, que es muy estudioso, dice, el número 108 es un número considerado tradicionalmente sagrado en el hinduismo, pues sugiere plenitud o totalidad. Eso se basa en múltiples hechos como los que se describen a continuación. Y ahora se va a dar diferentes, bueno, eh, descripciones que son bastante particulares, ¿no? Pero son interesantes. Dice, los sabios védicos creían que la cosmología exterior debía reflejarse en la cosmología interna del ser humano. Decían que el número 108 representa la distancia del cuerpo del devoto al Dios situado en su interior. Por ello los mantras se cantan 108 veces, ya que cada canto representa un viaje desde nuestro ser físico hacia nuestro ser espiritual más elevado. Se cree que con cada repetición, con cada yapamala de 108 cuentas, uno se acerca una unidad a su Dios interior. Según el Ayurveda, la medicina tradicional de la India, hay 108 marmas en nuestro cuerpo. Marmas son centros de energía. Y ahora esta particularidad, que yo una vez la escuché en un templo de la India con un guía, que nos iba diciendo todo esto y me resultó muy interesante, ¿no? Después lo fui escuchando en diferentes contextos, ¿no? Pero dice así, la distancia entre la Tierra y el Sol es aproximadamente 108 veces el diámetro del Sol, ¿eh? Curioso porque se dice aproximado, ¿no? No es exacto, pero es aproximado, 108. El diámetro del Sol es aproximadamente 108 veces el diámetro de la Tierra. Y la distancia entre la Tierra y la Luna es 108 veces el diámetro de la Luna, ¿eh? Esto lo escuché una vez en un templo que decía este guía, incluso el guía decía lo siguiente, que es muy particular y lo pueden probar. Yo lo probé y me funcionó. Porque es este 9, ¿no? 108 es el 9, que es un número que representa la plenitud y la totalidad eh, dentro del universo. Después hay un número que lo trasciende, que es el 10, ¿no? Que el 10 es el 1, ¿no? Pero todo este 9 es el universo que debe estar en torno a encontrar esa unidad. Por eso las novenas, la novena que están en varias tradiciones, ¿no? Una novena en la tradición cristiana, a la Madre Divina, pero esa novena es mucho más antigua en la tradición indiana, ¿no? Tenemos los 9 días del Navaratri, que son 9 días de adoración a la Madre Divina, para entrar en un décimo, que es el 10.º día, ¿no? Que el décimo ya es la entrada en la unidad. Una vez también me tocó en Vanadurga Ashram, en el ashram de Colombia, de la tradición Shivananda. Había un Mamo Kogi, que yo les he contado, ese encuentro con este Mamo Kogi que fue a visitar el ashram. Los Kogis es una tribu eh, original de la zona de Santa Marta de Colombia, que tienen una sabiduría muy especial y son muy reconocidos, que tienen mucho conocimiento de la Tierra y del universo y contacto con seres de otros mundos. Y me acuerdo que le pedimos que dé un satsang al mamo. El mamo es un chamán, un sabio, ¿no? Y el chamán, no, él no hablaba, era un mauni, pero a través de... únicamente hablaba en contexto espiritual, cuando daba sus fuegos, ¿no? Pero en el cotidiano estaba ahí con nosotros y no hablaba, ¿no? Entonces hablaba a través de un traductor, ¿eh? El traductor le hacía la pregunta y él contestaba, ¿no? Y le dijimos si podía dar un satsang para explicar la cosmología de su pueblo, de su cultura, ¿no? Y él preguntó, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿No? Y nosotros le dijimos, bueno, lo que hay en un satsang, más o menos media hora, 40 minutos. Y él se rió, le dijo, yo necesito 9 días para contar una historia. 9 días. Y está ese concepto del 9, ¿no? Esa novena también en otras tradiciones, ¿verdad? Y en este templo que me estaban diciendo estas distancias, este guía, esto lo encontré de vuelta acá en este texto, ¿no? De las distancias entre los cuerpos de los planetas, ¿no? Y de la Tierra, donde está siempre el 108. Y este guía nos dijo algo que después no lo encontré en ninguna otra literatura,
pero es curioso que si nosotros nos medimos el cuerpo, que voy a tratar de mostrarlo, desde la coronilla, con el pulgar, poniendo el pulgar en la coronilla y usando el dedo máximo, que es el dedo más largo, nos vamos midiendo, ¿eh? Así, el cuerpo por supuesto parado, vamos a ver que llega a 9 veces. La medida es 9 la distancia de nuestra mano. Hagan la prueba, si no, vayan a quejarse con el creador si su cuerpo no da esa distancia. Por supuesto, siempre hay excepciones, ¿eh? En mi cuerpo funciona, ¿no? Y por supuesto es casi, ¿no? Pero van a ver que después lo prueban, después el satsang, ahora no, sigan atentos al satsang, pero terminan el satsang y después me dicen si les funcionó, para ver si lo sigo repitiendo o no. ¿Eh? Eh, Hay algunos que ya están probando a ver cómo está su geometría, ¿eh? Si les da 9 hasta llegar a los pies, hasta los dedos de los pies. Este, bueno, ahí seguimos con este escrito. Entonces dice, desde el punto de vista de la astrología védica, del Jyotish, hay 27 estrellas divididas en 4 padas, 4 partes, ¿eh? Todo eso es 9, ¿no? El total de ellos, 27 por 4, es 108, que es 9 al final. Por lo que cualquier ser humano debe nacer en uno de estos 108 padas. También en la astrología védica hay 12 casas o signos del zodíaco y 9 planetas o navagrajas, cuyo producto es igual a 108. Con respecto a los 3 dígitos del 108, se dice que uno representa a Dios, ¿eh? Es la meta, la verdad. El cero representa el vacío o la plenitud en la práctica espiritual, ¿eh? Es ese estado de cero pensamiento que nos lleva a la unidad. Y el 8 representa el infinito o la eternidad. De hecho, si se gira ese último dígito 90 grados en ambos sentidos, se obtiene el símbolo del infinito. El número 9 representa la totalidad y cuando se suman los 3 dígitos del número 108, el resultado es igual a 9. ¿Eh? Curiosamente, si se multiplica, y esto también es muy interesante, ¿no? Si se multiplica 9 por cualquier número, al sumar los números del resultado, el resultado es siempre 9, ¿eh? Por eso cuando yo hago un chapamala de 108 cuentas, se dice que entramos en ese orden, ¿verdad? Del universo que nos lleva a la unidad con Dios, y a su vez que sea cual sea la cantidad de malas que haga, siempre va a dar 9, ¿eh? En la suma, ¿verdad? El alfabeto sánscrito también está relacionado con el número 108. Este alfabeto se compone de 54 letras. Cada letra del alfabeto tiene una energía masculina, Shiva, y otra femenina, Shakti. Por lo que el resultado de multiplicar 54 por estas dos energías es 108. En otras tradiciones también se da relevancia a este número. En el jainismo, 108 son las virtudes combinadas de 5 categorías de santos. En la tradición sikh existe un mala de 108 nudos también. En el budismo se dice que hay 108 virtudes que hay que cultivar y 108 impurezas que hay que evitar. Los budistas y taoístas chinos también utilizan un yapamala de 108 cuentas. El Yapamala cristiano tiene 54 cuentas. Si las sumamos todas o sea, las decenas, que son 5 más las cuentas de unión, queda 104, que es la mitad, que también es 9. Entonces, para finalizar, vamos a hacer la práctica, porque para algo tenemos el Yapamala en la mano, y vamos a hacer, por lo menos vamos a hacer un Yapamala, 108 cuentas del Om Namah Shivaya, ¿eh? También es tradicional cuando se repiten oraciones, por ejemplo, el Mahamrityunjaya Mantra, que es una de las oraciones más eh, instruidas por Shivananda para la sanación y para evitar catástrofes y para cuando las personas desencarnan ayudar en el tránsito. Shivananda dice, haz por lo menos en múltiplos de 3, ¿eh? Están 3, 9 y así, o 108, ¿verdad? Es muy poderoso, por supuesto, después de haber hecho tu yapamala, tu media hora diaria con yapa, con mala o sin mala, como tú lo puedas. Eh, en otros momentos del día no lleva nada, decir, hacer una pausa y decir, bueno, voy a hacer
por lo menos un yapamala, o tres, o nueve, y así los que pueda, ofreciéndolo al aspecto que quiera rendir homenaje. Entonces, vamos a hacer un yapamala para Shiva. Vamos a repetir el Om Namah Shivaya, que son los mantras más meditativos y más fáciles de repetir, ¿no? Pues vamos a quedar en silencio. Podemos intencionar cualquier eh, intención que querramos o simplemente vaciarnos para quedar en un estado de limpieza, de calma, de conexión. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya.
Quedamos ahora unos segunditos repitiéndolo mentalmente. Puedo repetirlo todo el mantra inhalar, todo el mantra exhalar, o puedes repetir Om Namah al inhalar, Shivaya al exhalar, o desasociarlo de la respiración. Oh, oh, oh. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros, Shambhala, Sadhguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene. Que tengan mucha práctica y linda semana. Om.